Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a este evento. Para quienes no tengo el gusto de conocer, mi nombre es María del Carmen Gutiérrez y como coordinadora de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, me da mucho gusto darle la bienvenida al evento virtual del día de hoy, donde revisaremos el tema, el derecho de acceso de los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales a la radio y televisión en términos de legislación electoral, para el cual tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Francisco Campuzano Lamadrid y del maestro Ernesto Contreras Lamadrid del grupo ERA, así como del ingeniero Fernando Pasos Gómez, director ejecutivo de Grupo Pasos. Antes de iniciar, se les informa a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y que, al permanecer conectados, otorgan su permiso a que su nombre de usuario, imagen y voz puedan ser compartidos en los sitios web de la Universidad Anáhuac Veracruz para su futura consulta. Asimismo, como las redes a veces fallan, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad o desconexión, les rogamos esperar hasta 10 minutos y en caso de que fuera imposible restablecer el enlace, se les avisará oportunamente la nueva fecha del evento. Muchas gracias. Ahora, si me lo permiten, procederé a compartirles un poco de las extensas currículas de nuestros expositores del día de hoy. El maestro Ernesto Contreras Lamadrid es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y maestro en Derecho Constitucional por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Una disculpa. Además de especialista en Derecho Procesal Mercantil por parte de la Universidad Intercontinental. Y cuenta con estudios en Derecho de las Telecomunicaciones por parte de la UNAM, así como de Derecho Contencioso Administrativo. Es profesor de la materia Derecho de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor en el Seminario de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de esta institución nacional. Además, forma parte de la Comisión Nacional ante la Convención Revisora del Contrato de Ley de la Industria de Radio y Televisión y del Comité de Radiodifusión de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, CID, al cual es integrante del comité, al igual es integrante del Comité Legal de la Asociación de Radiodifusores Independientes Organizados, AC, y abogado de Grupo ERA, en el área de telecomunicaciones, derecho electoral y competencia económica. Por su parte, el licenciado Francisco Manuel Campuzano Lamadrid es abogado egresado de la Universidad La Salle. Fue director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de 1990 al 99 y en el año 2000 constituyó Grupo de Ejecutivos en Radiodifusión, Abogados y Editores SC y PACAM y Asociados SADCB para prestar principalmente servicios de asesoría y gestión legal, siendo desde entonces asesor legal de diversos concesionarios de radio y televisión y de redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de televisión restringida por cable en la República Mexicana. Adicionalmente, funge como asesor legal de Radio Independiente de México y es integrante del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. Por último, pero no menos importante, el ingeniero Fernando Pasos Gómez, quien también nos acompaña el día de hoy, estudió Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un posgrado en Administración y Finanzas por parte de la Universidad de Berkeley de California. Es director ejecutivo de Grupo Pasos, del cual dependen estaciones de radio como la emblemática XEU de Veracruz, Ya FM, Fusión 90.1 FM y La Fiera 94.1 FM, de las cuales se derivan diversas plataformas por internet y editoriales. Además, el ingeniero Pasos es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Universidad de Anáhuac, Veracruz, a quien particularmente agradecemos el haber conjuntado el equipo de ponentes del día de hoy. A todos ellos les agradecemos cedernos parte de su tiempo el día de hoy. Antes de dar paso a nuestros ponentes, les agradeceré que dejen sus micrófonos cerrados para evitar que se vicie el audio y cualquier pregunta que les surja la realicen a través del espacio de chat para que al final de las intervenciones las puedan resolver nuestros especialistas. Cedo la palabra a nuestros invitados del día de hoy.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Creo que comienzo yo. Antes que nada, agradezco a la Universidad de Anáhuac, a María del Carmen, por esta pues, conjunción de que se pueda desarrollar para exponer este tema, y agradezco mucho al despacho de Grupo ERA, a Ernesto y a Francisco y a Reina, que pues con ellos se generó toda esta presentación. Inmediatamente que les dije, oigan, hay este tema, pues inmediatamente dijeron sí, adelante, y pues son gente que no nada más sabe mucho del tema, sino que litiga en todas estas problemáticas que vamos a hablar y todo esto, ¿no? Entonces agradezco realmente al despacho por esta realmente armar toda la presentación, y a la Universidad de Anáhuac, y agradezco a todos la presencia y el interés en este tema. Pues yo voy a empezar con algunos comentarios iniciales, voy a dar una breve introducción, que aunque me imagino que todo el mundo sabe lo que es la radio, ¿sí? Y la televisión, voy a puntualizar algunas cosas. Estos son el contenido que vamos a tener de toda la presentación, los comentarios iniciales, que es lo que voy a dar yo, los derechos de acceso a los partidos políticos, candidatos, autoridades electorales de la radio y televisión, el acceso de los actores políticos a la televisión restringida, internet y otras redes sociales, los procedimientos especiales sancionadores y recursos legales, la visión del radiodifusor, que prácticamente también voy a estar incluido, y conclusiones. Y una cosa muy importante para nosotros es las preguntas que ustedes tengan sobre todos los temas que vamos a exponer, ¿sí? Si quieren darle a la próxima. Bien, contextualizando lo que es la radio y la televisión, que son los medios prácticamente concesionados en México, ¿sí? La radio y la televisión, vamos a empezar hablando de que son los medios de mayor penetración y alcance en México actualmente, ¿sí? Tienen penetraciones de 90 y tantos %, inclusive entonces, en las comunidades más eh, eh, más apartadas del país, la radio y la televisión llegan perfectamente, y sobre todo la radio con mayor penetración en ese tipo de lugares. Entonces son medios masivos que en un momento dado tienen toda esa penetración. La radio y la televisión en México, ¿sí? Dependen de una concesión, y para que les otorguen una concesión pagan una contraprestación en efectivo, ¿sí? Para que se les otorgue la concesión. Entonces hay un pago, como en muchas partes del mundo, de una contraprestación en efectivo. Ya no es tema de hoy, es una contraprestación inclusive más cuantiosa que en Estados Unidos, comparando las contraprestaciones que pagan allá las estaciones de radio y televisión. Acá se paga cantidades mayores inclusive que en Estados Unidos. Por otra parte, además de la contraprestación en efectivo, la radio y la televisión pagan todos los impuestos como cualquier otra empresa, ¿sí? ISR, IVA, etcétera. Depende también qué es la empresa concesionada, si es SADCB, si es persona física, etcétera. Los paga como cualquier otra persona denominada en el SAT. Adicionalmente a ello, hay dos impuestos adicionales que se pagan en especie y que se denominan, uno tiempo de Estado, otro tiempo fiscal, ¿sí? Y estos tiempos son cedidos de manera gratuita al Estado, ¿sí? Este es un impuesto adicional que no existe en ninguna parte del mundo, ¿sí? Prácticamente existe en México. Antes esta era la contraprestación, ahora duplicaron, tienen la contraprestación y tienen tiempos oficiales, ¿sí? El principal objetivo de la radio y la televisión, pues obviamente es generar contenidos atractivos, ¿sí? Para captar audiencias de diferentes perfiles, ¿sí? Los ingresos de la radio son generados a través de la contratación de publicidad. Prácticamente todos los ingresos que tiene una estación de radio o un canal de televisión son contratados a través de publicidad. ¿Por qué? El servicio que da la radio y la televisión a los radioescuchas y a todas las audiencias son servicios gratuitos, ¿sí? Y que dan, pues obviamente, beneficios a la población de manera
gratuita y el acceso también es gratuito. Los medios como el Internet y las redes sociales no están regulados como la radio y la televisión y no requieren ninguna autorización para operar, que digamos sería una de las diferencias legales con las que ahorita más adelante lo vamos a generar. Y una cosa importante. Las redes sociales, o sea, las cuestiones locales de las redes sociales. Perdón, ahí se metió un audio, pero la ley electoral actual prohíbe la contratación en radio y televisión de propaganda política para elecciones. Es decir, no está prohibido a través de los dos medios masivos, radio y televisión concesionada, ¿sí? Contratar por algún actor, cualquiera que sea, propaganda o promoción política para elecciones, ¿sí? O para candidatos o para... Entonces, este es el contexto. Otra cosa que se me olvidó poner aquí, es muy importante que también una de las cosas muy fuertes de radio y televisión es que tiene una cohesión muy importante con la localidad. Normalmente las radios tienen una periferia regional o una periferia concesionada donde prácticamente no pueden irse a otro lugar, no pueden extender su periferia y entonces esto lo que hace es que se generen contenidos locales, ¿sí? Atractivos a la localidad y con una cohesión muy grande con la comunidad local. Entonces, hay una prácticamente diferenciación en muchos de los demás medios, que esta parte local y esta parte de interacción con el auditorio y que se generen todo lo que son noticias locales y todo lo que afecta a la localidad, se genera una cohesión muy importante, ¿sí? Pues seguimos, le cedo la palabra, quería dar un contexto más o menos de en lo que nos vamos a meter en esta plática y cedo la palabra al licenciado Francisco Campuzano. Y seguimos con los derechos de los partidos políticos, candidatos a autoridades electorales en radio y televisión. Adelante, Pancho. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues agradezco mucho la invitación a la maestra María del Carmen Gutiérrez, a la Universidad de Anáhuac, al ingeniero Fernando Pasos por esta oportunidad de conversar un poco sobre este tema tan especializado que es los derechos de acceso de los partidos políticos, los candidatos, las autoridades electorales a la radio y la televisión. Me da gusto que haya interés sobre estos temas que normalmente pasan desapercibidos. Entonces, pues espero que esta plática sea de utilidad de la audiencia. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a iniciar directo con los temas. Ya lo dijo Fernando en su primera exposición, el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad en el país autorizada a promover el ejercicio democrático en asignar y distribuir el acceso de los partidos políticos a las autoridades electorales y partidos políticos. No hay ninguna otra autoridad que pueda manejar el tema político electoral. Eso pudiera pensarse que es muy positivo, en teoría sí lo es, porque pues, hay un solo órgano regulador, pero en la práctica lo que se ha venido propiciando, es una limitación muy amplia en radio y televisión para hablar de estos temas políticos electorales. Cuestión que se inició en el 2008, posteriormente se amplió las limitaciones en el 2014 y actualmente pues hay constantes modificaciones, sino a través de reformas legislativas y a través de acuerdos y lineamientos que emite el propio Instituto Nacional Electoral.
cómo operan los tiempos del Estado aplicables a la radio y la televisión. Bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de administrar 48 minutos diarios en cada una de las estaciones de radio y televisión. Y estos 48 minutos los distribuye entre los partidos políticos, los candidatos a puestos de elección popular y las propias autoridades electorales. ¿Cuáles son las autoridades electorales? El propio instituto, el Tribunal Electoral Federal, las autoridades electorales locales y eventualmente pues, las legislaturas estatales y federales. Esas son las autoridades que tienen derecho a tener acceso a la radio y la televisión. ¿De dónde se deriva? De lo que ya decía Fernando, de los llamados tiempos del Estado. Los tiempos del Estado son tiempos gratuitos establecidos por una parte en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por otra parte en lo que se conoce como el acuerdo relativo a tiempos fiscales. Mucha gente, y ese es un gran inconveniente, piensa que los partidos políticos pagan por acceder a la radio y la televisión, y eso no es cierto. Todo lo que ustedes escuchen de partidos políticos, candidatos, son transmisiones gratuitas a las que están obligadas las concesionarias de radio y televisión de todo el país. Esos 48 minutos en este año del 2021 se van a hacer sumamente, de hecho ya parecen demasiado evidentes, porque pues escuchamos en cada corte comercial 1, 2, 3 espacios comerciales dedicados a los partidos políticos. El INE es quien distribuye esos tiempos entre las distintas autoridades y en los partidos políticos, de acuerdo con ciertos esquemas que están ya establecidos en la legislación electoral, que principalmente es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, ya vemos, el primer tema a desarrollar es los tiempos que ocupan los partidos políticos son tiempos gratuitos. Un partido político, ningún candidato, ni persona alguna, tiene derecho a contratar espacios en cualquier modalidad en radio y televisión. Todo debe ser organizado y coordinado a través del Instituto Nacional Electoral. No hay otra forma. No hay forma de que los partidos políticos se acerquen con las revisoras a comprar tiempo. En ese sentido, la función democrática, la promoción democrática en el país es exclusiva del Instituto Nacional Electoral. La única forma, la única manera a través de la cual la radio puede operar puede operar comentarios, aspectos político-electorales, es a través de información en noticieros y programas de debate o comentarios, nada más. Y se deben referir exclusivamente a información cotidiana del día. No puede aprovecharse la información en noticieros para promover las candidaturas
a puestos de elección popular. Ese es un gran problema. Ahora, como ustedes saben, el artículo 6, el artículo 7 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano establece la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información. Está establecido y técnicamente no debería ser limitado en forma alguna. Sin embargo, el artículo 41 de la propia Constitución le da oportunidad al INE de vigilar todos los contenidos en estos medios de comunicación, en la radio y televisión abierta, lo que a nuestro juicio, nosotros como asesores legales de las radiodifusoras, y Fernando lo ratificará en su oportunidad, constituye una verdadera limitación al ejercicio de la libertad de expresión. El hecho de que no se pueda hablar claramente sobre pues, lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan los propios comunicadores, que estemos sujetos con una camisa de fuerza muy importante, siempre con la espada de Damocles sobre los contenidos electorales, pues complica mucho el tomar la decisión de qué transmitir o no transmitir. Y la ciudadanía, lógicamente, pues también se ve impedida en la práctica de recibir contenidos que le sean de interés, que pueda dialogar, que pueda debatir sobre los puntos de vista, sobre las propuestas de acción de los partidos políticos. Las audiencias deben permanecer calladas en radio y televisión. ¿Por qué? Porque si pretenden emitir algún juicio, hacer algún comentario, también pueden ser sujetos de sanción, como lo veremos más adelante. Ahora bien, una de las cuestiones que nos preocupa en cuanto a las limitaciones del ejercicio de la libertad de expresión es el hecho de que aún en noticieros y programas informativos, el revisor está obligado a buscar la equidad. Esto es, si constantemente hay noticias de un candidato de un partido político sobre un tema, el INE, de acuerdo con unos monitoreos muy modernos que tienen, muy exigentes, pudiera llegar a pensar que la radio quiere apoyar a determinado candidato a un puesto de elección popular. Entonces, en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral exige que haya una equidad en la información, inclusive en los noticieros, que se le dé más o menos el mismo tiempo de exposición a un candidato o a un partido político que a otro. Eso pudiera ser en la ley, en la academia, muy positivo. Sin embargo, la realidad de las cosas es que en la práctica se complica mucho. Hay candidatos muy activos, partidos políticos muy activos, que dan notas diarias, y hay otros que no lo son así, y que no tienen una actividad muy fundamental. Entonces, en ese sentido, se complica la radio, porque si no da información de todos los partidos, el INE puede presumir que hay interés en apoyar a alguna partido político o candidato, lo cual no es así. En ese sentido, se recomienda que las estaciones de radio lo que buscan es que los partidos políticos les den información. De hecho, se ha mandado una comunicación a cada partido político en el sentido de que se ponen a disposición los micrófonos para que envíen información sobre sus actividades diarias. Y el área editorial de la estación de radio, del canal de televisión, pues con esa facultad, ese derecho editorial que tienen,
pues tendrá la posibilidad de determinar la difusión de determinados contenidos. Pero el problema real es que muchos de los partidos políticos no nos proporcionan esa información, sino solo algunos. Y realmente eso preocupa a las estaciones de radio que en determinado momento pudieran optar por no transmitir mensajes de algún candidato o partido político muy activo por el temor de que el INE considere que no hay equidad. A ese grado estamos llegando con este tema del acceso de los partidos políticos. La participación de los funcionarios públicos en radio y televisión también es una cuestión muy delicada, aún en noticias, en programas de noticias donde se supone que hay libertad, porque hay prohibición de que aparezcan su imagen, de que promuevan su imagen, de que aparezca su voz, pero muchas veces los funcionarios públicos tienen ese derecho porque deben dar a conocer las actividades cotidianas que realizan en beneficio de la ciudadanía. Entonces, son muchos criterios que hay que tener con mucho cuidado. Y esto se va a hacer más evidente un poquito más adelante cuando Ernesto hable del tema de los procedimientos electorales de sanción. Ya se acercan las elecciones, van a ser en junio. Para efectos de la radio, la veda electoral inicia a partir del 4 de abril. ¿Eso qué significa? Que a partir del 4 de abril no puede haber ninguna promoción, publicidad de carácter gubernamental, porque cualquier publicidad se puede entender que es para favorecer algún funcionario que quiere aspirar a un puesto de elección popular. Las únicas limitaciones a esa exigencia de eliminar toda publicidad gubernamental son temas relacionados con salud, educación, protección civil y otros que expresamente sean autorizados por el INE, como pudiera ser pronósticos deportivos, aspectos relativos a pago de impuestos, las declaraciones de impuestos y algunos temas que específicamente el INE determina. ¿Sí? Entonces, esto me parece que va a ser muy interesante en el periodo de preguntas y respuestas. Simplemente quiero decirles que la libertad de expresión que podían utilizar los radiodifusores en sus noticieros también está sumamente limitada por la amenaza constante de posibles sanciones. Nosotros como asesores de radiodifusores vemos la necesidad de modificar las leyes y se ha planteado desde hace varios años, desde que salieron estas reformas en el 2008, en el 2014, esa posibilidad, pero nunca se encuentra el tiempo adecuado. Sin embargo, habrá que hacerlo en algún momento pronto para que realmente haya una libertad de expresión que inclusive los propios radiodifusores, los comunicadores, la ciudadanía tenga la libertad de expresar sus puntos de vista. Finalmente, para terminar este primer tema, quiero hablar del tema de los debates, programas de debates y encuestas. Las estaciones de radio y televisión están autorizadas para realizar debates. ¿Qué obligaciones tendrían? Pues informar al Instituto Nacional Electoral de los procedimientos, de las propuestas de organización del debate e invitar no solamente a uno, sino a dos o más de los aspirantes a candidatos a esa elección particular. Pueden organizarse los debates que se requieran. También la radio y la televisión pueden difundir
las encuestas de preferencias electorales que emitan empresas especializadas para tal efecto, con la única limitación de que sea hasta 3 días antes de la jornada electoral. Esta es una primera intervención de su servidor, donde quise señalar los aspectos principales. La promoción democrática de información política electoral es exclusivamente facultad del INE. El INE es lo que diga el INE es lo que se difunde a través de spots. En programas de noticieros, de noticias informativos, hay libertad de expresión, así lo señala la ley, pero debe cuidarse mucho que en esas noticias no exista promoción electoral y que se busque la equidad, porque si no, si hay una presunción o aparente promoción de algún candidato, puede ser sancionada tanto el candidato como la radiodifusora. Y pues los programas de debates los puede realizar las radiodifusoras con la única obligación de avisar, notificar al Instituto Nacional Electoral el formato y que se realice y que se difundan las encuestas cuando más 3 días antes de la conclusión de las elecciones, de la jornada electoral. Esa sería mi primera intervención. Le pedía que Ernesto hablara ahora del acceso de los actores políticos a Internet y otras redes sociales. Por favor, si no tiene inconveniente, le damos la voz a él. No, adelante, muchísimas gracias, licenciado. Le cedemos la palabra al licenciado Ernesto, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada quería darle las gracias a la maestra María del Carmen Gutiérrez por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y sobre todo de hablar de temas que al día de hoy resultan muy trascendentales en el ejercicio democrático y de la vida política de nuestro país. El ingeniero Fernando Pasos dio una pequeña reseña acerca de la situación de la radiodifusión en nuestro país al día de hoy. El licenciado Campuzano expuso un poco de ya los fundamentos constitucionales de donde se desprende la situación que ha venido imperando en nuestro país a partir de la reforma constitucional en materia electoral a partir de 2008 y la segunda reforma electoral en el año de 2014. Vemos aquí muchas cargas, muchas obligaciones que tienen que cumplir tanto concesionarios como partidos políticos, precandidatos, candidatos a lo largo de los procesos electorales que se presentan. Esto ha tenido lugar desde 2008, ya van 2 procesos electorales para la elección de presidente y cuando menos 3 o 4 de elecciones de cámaras. Vemos, y de lo que quiero hablar esta tarde, es de la televisión restringida. El licenciado Campuzano expuso y señaló el contenido del artículo 41 de la Constitución en su apartado B y C, donde existe la prohibición de la contratación de partidos políticos, de propaganda político-electoral o de propaganda personalizada de personas que tengan aspiraciones a un puesto de elección popular. Esto vimos, ustedes habrán sido testigos de un proceso electoral en el año de 2006, donde hubo una serie de campañas que pusieron, no había una limitación, no había una limitación en cuanto a la contratación ni las personas. Después de ver estos antecedentes que puso el licenciado Campuzano, vamos nosotros a hablar acerca de la televisión restringida, de lo que es televisión por cable, televisión satelital o cualquier sistema de televisión de paga. Estos sistemas de telecomunicaciones
no fueron tocados ni en la reforma de 2008 ni en la reforma de 2014. No se incluyó dentro del artículo 41 ni del 134 ninguna limitación a la televisión restringida para contratar tiempos en favor de partidos políticos, precandidatos o candidatos. Al día de hoy, nosotros conocemos, porque todos somos usuarios de los sistemas de telecomunicaciones, como es la televisión restringida, y vemos que sus contenidos son muy diferentes. ¿Cuáles son las principales características de estos contenidos? Bueno, no existen la difusión de tiempos de estado, que son a los que se refería el licenciado Campuzano en su participación, que son 48 minutos al día, divididos en 3 minutos por hora a lo largo del día. En televisión restringida no tenemos estos tiempos de estado. ¿Qué son tiempos de estado? No vemos propaganda de secretarias de Estado, de Protección Civil, de Salud, Educación y otras autoridades que se encuentran incluidas dentro de estos tiempos de estado. Tampoco hay un pago por estos contenidos. Señalaron todo lo que nosotros vemos en televisión, escuchamos en radio, no existe pago. No se lleva a cabo alguna contraprestación por estos tiempos de estado. Los contenidos en televisión restringida generalmente son de corte internacional. Nosotros vemos o se presenta una carta de canales donde en su mayoría son de contenido internacional. Podemos ver películas, vemos canales de noticias, vemos contenidos que no podemos ver en televisión radiodifundida o en radio. Entonces, vemos que no existe una restricción en cuanto a la contratación de este tipo de contenidos de propaganda político-electoral, ni existe alguna restricción respecto a la propaganda personalizada de personas que tengan aspiración a un puesto de elección popular. Y aquí es donde empezamos a hacer las diferencias. Si nos ponemos en un plano, es en televisión radiodifundida y en radio, sí existe obligación la difusión de tiempos de estado, de transmitir toda la propaganda, que ya estamos a un par de meses de iniciar lo que se llama con el bombardeo y una cantidad impresionante de mensajes, tanto de partidos políticos como de precandidatos y posteriormente ya los candidatos que van a formar o que aspiran a un puesto de elección popular. ¿Qué pasa en la televisión restringida? Al día de hoy, aunque no exista ninguna restricción, se están aplicando los mismos criterios para radio que para televisión. No hay disposición para difundir ni de manera gratuita ni contratación de este tipo de contenidos. Pero es importante ver esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es la condición de la radiodifusión, ya sea radio o televisión, y el acceso a la televisión restringida? Me parece que, y siempre he hablado de un tema generacional, como ustedes como jóvenes, me parece que van perdiendo el acceso cada vez más a la radio, a los contenidos que realmente deben de cumplir con determinadas características. Y vemos que prefieren muchas veces los contenidos de estos canales, de estos sistemas de televisión de paga, de televisión satelital, de televisión por cable, por el tema precisamente. Pero bueno, no estamos exentos de que exista esta desventaja entre la televisión restringida, y la radio y la televisión. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vemos que, y hablaba de un tema generacional hace unos minutos, porque me parece que cuando menos las personas nacidas a partir de 1995, 1996, donde ya existe un acceso a Internet,
más claro, se han venido presentando diversas plataformas donde no existe una regulación ni en cuanto al contenido, ni en cuanto a la difusión o contratación de este tipo de propaganda. Recuerden que nosotros, o la principal característica que se tiene en la, o lo que lleva en la exposición de motivos que dicen, a ver, ¿por qué vamos a prohibir la propaganda en radio y televisión? ¿Por qué? Por ser el mayor el medio de comunicación masivo que cumple con determinadas características como es la veracidad y algunos elementos que hacen que se deben de cumplir. Hablaban de la libertad de expresión. Claro que este es un medio. Nosotros vemos canales en YouTube que no cuentan con ningún tipo de regulación en cuanto a sus contenidos. Y me refiero no en cuanto al lenguaje, sino al tipo de propaganda que pueden utilizar. Y esto, les voy a poner un ejemplo. Esto es de todos los días. Nosotros vemos a muchos participantes de la vida política, de la vida artística, de la vida o que tienen participación en deportes como es el fútbol y otros, donde son utilizados para realizar para llevar a cabo una propaganda político-electoral o para llevar a cabo una propaganda personalizada para aspirar a un puesto de elección popular. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo creo que todos lo hemos visto, a lo mejor por sus intervenciones personales o por sus aspiraciones. Les voy a poner el ejemplo de el candidato, precandidato en el estado de Nuevo León. Yo creo que todo el mundo conoce o ubica a Samuel García, ¿no? Hemos visto que ha hecho mensajes, ha cantado, sale con una guitarra, sale con algunas características de vida personal y con su esposa, que además vemos que es ayudado en estas condiciones, ¿no? Está prohibida la contratación en radio y televisión de este tipo de propaganda en radio, pero no está prohibida en YouTube, ni en Internet, ni nada. Entonces, ¿están de acuerdo con estos contenidos, con este tipo de falta de regulación en la legislación electoral y en la Constitución? Bueno, vemos cómo encontramos este tipo de contenidos, ¿no? Se usa de manera cotidiana YouTube, abres un canal, pagas, y es más, si tienes demasiadas reproducciones te dan un premio, ¿no? Si tienes demasiado acceso. Por aquí estaba viendo un comentario que decía, ponte nuevo, ponte... Claro, claro. ¿Por qué? Porque es un tema generacional. Muchas veces no vamos a ver, no vamos a escuchar radio, pero sí vamos escuchando contenidos en YouTube o en diferentes plataformas. En Instagram, en TikTok, y vemos cómo estos participantes utilizan este tipo de plataformas que primero no están reguladas. Segundo, están haciendo una propaganda político-electoral o una propaganda personalizada de su persona, ayudada además de su esposa o de otros medios, porque están de viaje, muestran lo que comen, en dónde están. Y esto sí existe una desventaja porque no cumplen con las obligaciones que tienen los concesionarios y además la obligación a las cuales se encuentra obligado todos los concesionarios de radio y televisión no cumplen. Yo les puedo decir, les puedo dar muchísimos ejemplos de radio que debes de cumplir con los extremos a que se refiere el artículo 6º y 7º de la Constitución, porque ahí sí, hay una autoridad que te está viendo todo el tiempo. Hay una autoridad que está viendo que cumplas con la transmisión, entre otras, del himno nacional al abrir tu programación y al cerrarla. Y si no, cuidado porque vienen las multas de lo que hablaba el ingeniero Pasos, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Aquí, ¿qué es tu único requisito? Pagar tu canal, subir, y además te van a premiar si tienes determinadas número de suscriptores o de reproducciones. ¿Y ¿a quién van a responsabilizar en el caso de
pedir que no votes, pedir que votes por determinados, y aquí hablamos no nada más de una propaganda político-electoral en favor, sino también en contra de determinadas personas o de actores políticos o desacreditación de personas. Veámoslo así, cómo se utilizan este tipo de contenidos en contra o a favor de determinadas personas. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablaba hace unos minutos de un cambio generacional. Al día de hoy, nosotros, ¿cómo nos enteramos generalmente de todos los acontecimientos? Me refiero de noticias, de deportes, de espectáculos, de entretenimiento y de todo tipo de información. Por medio de TikTok, por medio de Facebook, por medio de Instagram y de Twitter. ¿Y qué veracidad tenemos acerca de este tipo de información? ¿Quién la corrobora? ¿Quién está poniendo límites en este tipo de información? ¿Quién está poniendo el dedo donde dice, a ver, aquí puedes exceder tu derecho a la información? Recuerden que sí, tenemos el artículo 6º y el artículo 7º dicen, toda persona tiene derecho a informar y ser informada por cualquier medio. Por cualquier medio, sí, legal, pero existe una falta de regulación y no hay una cancha pareja, no hay una cancha pareja entre estos medios de comunicación. Les pongo otro ejemplo, los canales de radio que han abierto actores políticos o comunicadores. Les pongo el ejemplo de Carmen Aristegui, de Joaquín López Dóriga, de Broso. Y sí, tienen derecho a comunicar, pero ¿por qué ellos no cumplen con obligaciones? Creo que todo el mundo conocemos cómo la forma de comunicar y cada quien tiene la manera de hacerlo. Si lo dices con groserías, si lo dices con albures, ¿por qué en la televisión no vemos eso? Porque la radio y la televisión, y sobre todo la radio, es muy dinámica y esa parte debe de valorarse, debe de valorar el esfuerzo que hacen los locutores, los comunicadores, de preservar este derecho a la comunicación. ¿Y qué nosotros nos vamos? Con contenidos de Facebook que nadie corrobora su veracidad, su certeza. La radio tiene eso, tienes que cumplir con esa característica que establece, cumple con una función social. Nosotros vemos páginas de internet, vemos Facebook, vemos TikTok, vemos Instagram, vemos Twitter, y esos son los que nosotros, YouTube, los que nosotros llamamos los influencers, ¿no? Y entonces, ahí tú sí le puedes pagar a un influencer porque determine o lleve a cabo determinadas menciones, contenidos, o simplemente que desacredite a alguien, y por esa capacidad que tiene de comunicación y de penetración en determinado sector de la población, y digo sector porque yo me subo al coche y escucho radio, me bajo y veo televisión, veo noticias, pero ¿cuántos más, y hablo de un tema, se entera todo por Twitter o por Facebook o por el Universal y todo? No existe esa comprobación de información. No existe una limitación, prohibiciones, obligaciones que tenga que cumplir estas plataformas con pago, con tiempos del escado, fiscalización, función pública, una función social que se encuentra obligado la radio a cumplir. La radio sí cumple una función social para todo el auditorio. No pagan, no llevan a cabo estas cargas que mencionó el ingeniero Pasos, como es el pago de la contraprestación. Y esto evidentemente deja en un estado de indefensión el acceso a todas estas cuestiones y la propaganda que llevan a cabo. Hablamos de obligaciones, o a lo que se refiere esta reforma constitucional a las telecomunicaciones de 2013 y que se materializó con una nueva legislación donde incluyen. ¿Y dónde quedó Internet? ¿Dónde quedó la televisión restringida? ¿Por qué únicamente a los concesionarios de radio sí siguen poniendo el dedo encima
con la limitación a la contratación de espacios. No estamos hablando de una democracia, bueno, y ahí lo veremos. Todo esto que les digo, nosotros vemos que la radio tiene la obligación, la radio y la televisión, tiene la obligación de brindar información parcial, objetiva, oportuna y sobre todo veraz. ¿Quién puede comprobar toda la información que sale en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter? Nadie. Vemos cómo diferentes actores políticos pueden venir a influir tanto a favor o en contra de personas. Vimos el día de ayer o el día de ayer o antier que existe una limitación en cuanto a la parte vimos a Leo Larregui, ¿no? Que salió a decir, no se vacunen, perdón, pero eso no puedes hacerlo en radio, no puedes cometer este tipo de publicidad. Y bueno, así podremos seguir con muchos medios de comunicación. Vemos las pintas espectaculares, medios impresos, páginas de internet, banners. Eso es una limitación al artículo 5º de la Constitución. Y esto, ¿qué finalidad tiene mostrárselos así? Que debemos de ser un poco conscientes en cuanto al contenido que realmente muestra la radiodifusión. En radio existe esta obligación de presentar esta información imparcial, objetiva, oportuna y veraz. Nosotros, si creemos en fake news que publican en TikTok o en cualquier otro medio de plataformas de internet, bueno, será responsabilidad y tendremos que ver. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Cuál es la única responsabilidad? Que los candidatos, partidos políticos o quien sea, tiene la necesidad de rendir cuentas. Hace ratito mencionábamos, ¿qué va a pasar cuando decir, no puedes salir a la calle? No puedes mostrarte en público por el tema de la pandemia. No puedes, bueno, pues entonces págale a un influencer, paga un canal de YouTube y bueno, vemos que solamente la única responsabilidad es por parte de los candidatos para acreditar el monto de sus montos de campaña. Hasta aquí mi participación por lo que hace a el acceso a la televisión restringida, a internet y sobre todo a las plataformas que han tenido pues, muchos aspectos importantes en la penetración de información. No sé si el licenciado Campuzano quiere hacer alguna mención acerca de estos procedimientos que existen en contra de concesionarios de radio y de televisión. Muchas gracias, Ernesto. Licenciado Francisco, lo escuchamos. Muchas gracias, maestra. Con todo gusto. Me corresponde iniciar el tema de los procedimientos esenciales sancionadores y los recursos legales. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿sí? Los partidos políticos, a través del INE, las autoridades electorales también, tienen derecho, como ya veíamos, a remitir a las estaciones de radio y televisión las órdenes, los mensajes, los spots en forma diaria. En ese sentido, el INE tiene un proceso, un esquema de monitoreo muy impresionante, muy poderoso, que lleva a detalle pues, las transmisiones de las más de 1,400 estaciones de radio y televisión en todo el país. En ese sentido, cuando hay alguna omisión en la transmisión de algún mensaje, o bien hay algún excedente, o se cambia la pauta, o no se cumple estrictamente con lo ordenado por el INE, pues automáticamente la autoridad electoral inicia lo que se llama el procedimiento especial sancionador, le envía una notificación al radiodifusor, le envía la información al radiodifusor y le dan un plazo para contestar, para acreditar que no cumplió
Perdón, licenciado Francisco, se está escuchando un poco de eco. Tal vez tenga por ahí algún otro dispositivo abierto. Si nos puede apoyar con eso. Sí, claro. Gracias. ¿Ya se oye mejor? Súper bien, gracias. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, con cualquier falla del radiodifusor, se deriva un inicio de un procedimiento sancionador del INE que le da un plazo para dar contestación a ese supuesto incumplimiento. El radiodifusor contesta, el Instituto Nacional Electoral turna el expediente al Tribunal Electoral, a la sala especializada del Tribunal Electoral, y pues ya se le da el seguimiento hasta que se emita la resolución correspondiente. En ese sentido, yo quisiera que Ernesto nos explicara brevemente, rápido por cuestiones de tiempo, cómo se lleva a cabo un proceso sancionador, por favor. Claro que sí, Paco. Nada más pedía regresar un segundo a la lámina anterior. Vemos que ya se han explicado un poco cuáles son estas obligaciones de los concesionarios de radio, específicamente de televisión, que deben de cumplir en cuanto a la transmisión de tiempos de estado de los mensajes que pauta el INE. Y estos mensajes son por medio de los cuales se promueve la participación democrática de todos los ciudadanos, donde se dan a conocer la plataforma, propuestas y demás información que los partidos políticos y candidatos consideran importante. Nada más por mencionar algunas de estas aspectos por los cuales se podría iniciar algún procedimiento de sanción en contra de concesionarios son las omisiones de estos mensajes, la transmisión de más spots de los que pautan, que se transmitan versiones diferentes, el incumplimiento de las medidas cautelares, que esto nos ha traído un problema muy importante. ¿Por qué? Sobre todo cuando se habla de una notificación que llegan al día de hoy, llegan a las 7 de la noche y dicen, tienes que suspenderlo mañana a las 7 de la mañana. Perdón, pero estoy a unas horas de cerrar transmisiones y me estás dando únicamente 12 horas para suspender el contenido. Si mañana yo transmito a las 7 de la mañana y los cambios los hago a las 9, ya hay una supuesta violación a estas medidas cautelares. Eso es una falta de tacto de las autoridades, de la autoridad electoral, para llevar estos cambios. Anteriormente se pedían cuando menos 48 horas. Al día de hoy únicamente, o en algunos casos, se otorgan 12 horas. Y algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando es en cuanto a la contratación de la publicidad. Vamos un poquito a explicar toda esta carga que nosotros hemos venido viendo acerca, pasamos a la siguiente lámina, por parte, y que genera recursos para los concesionarios de radio y televisión, genera tiempo, genera más tiempo para el personal que está pautando de continuidad, de quitar determinados contenidos. Y bueno, nada más quería mencionar que es algo importante. La mayoría de los procedimientos no inician por una denuncia del propio instituto. Inician por denuncias de partidos políticos, de candidatos o de ciudadanos. Una vez que se detecta o que se tiene conocimiento de una sanción de estas características, se hace un emplazamiento. Es como una demanda. Vamos a decir, yo escuché un mensaje que creo que lesiona mis intereses o transmitiste de más o de menos o cambiaste versiones. Nos otorgan un término que debe de ser cuando menos 2 días antes de la celebración de una audiencia para dar contestaciones y desvirtuar las violaciones a la ley electoral, que son las anteriores, ¿no? Puede ser difusión, excedente, cambio de versiones, incumplimientos a las medidas cautelares. Y se señala una audiencia de pruebas y datos. Al día de hoy, creo que uno de los principios que más ha regido nuestro sistema de justicia ha sido la oralidad. Realmente se le dio en un principio esta entrada y al día de hoy se presenta por escrito y se celebra la audiencia.
En esa audiencia se puede comparecer para presentar pruebas, para realizar alegatos. Una vez que se concluye con esta audiencia, se turna a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para elaborar el proyecto de sentencia. Una vez que se elabora el proyecto de sentencia, se notifica el resultado de este proceso. Puede concluir con que se sancione, puede concluir con que se declaren inexistentes las violaciones o donde se impongan diferentes tipos de sanciones a concesionarios. ¿Qué pueden ser? Pueden ser desde una amonestación pública hasta las multas que señalaba el ingeniero Pasos, que una multa de esta naturaleza, sin tener algún tipo de responsabilidad, pueden acabar con una empresa concesionaria. ¿Qué pasa cuando una resolución de la Sala Regional Especializada no nos favorece? Existe la posibilidad de presentar un medio de impugnación, que es el recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué pasa con estos recursos? Se turna a una ponencia de los magistrados del Tribunal Electoral para discutir el asunto. Aquí podrá confirmarse, modificarse o reponer el procedimiento. Esos serían los supuestos de encontrar de que fuera infundado o de que no existían elementos, o más bien que existían elementos para declarar la inexistencia de estas sanciones. Y vemos que tanto en la Constitución como en la legislación electoral tiene algunas características estas resoluciones del Tribunal Electoral. Lo primero es que son inatacables, son definitivas, inatacables, y ya no existe medio de impugnación. Entonces, bueno, vemos que por todos lados, como en nuestro carácter de concesionarios y como asesores legales de estos medios, pues prácticamente estamos atados de mano. Primero, ante una falta de equidad en cuanto a la regulación. Segundo, en cuanto a todo este procedimiento que nosotros señalamos, además de generar recursos, tratándose de procesos electorales, dentro de un proceso electoral, todos los días y las horas son hábiles, ¿no? Porque estamos hablando de defender la democracia que es tan cara en este país, ¿no? La democracia que dicen, no, espérame, podemos afectar los efectos de un proceso electoral con mensajes y con todo, pero toda la publicidad que sea fuera de radio y televisión, pues esa queda ahí a criterio de cada quien y a penetración en el medio que sea. Y las resoluciones que dicta esta sala regional, esta sala especial, esta sala superior del Tribunal Electoral, son inatacables y definitivas, ¿no? Lo hemos señalado que, bueno, pues no hay superioridad más que los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, vemos cómo por todos lados estamos plagados de violaciones, cómo estamos de una regulación que no tiene comparación con todos los medios que al día de hoy van a jugar y juegan un papel muy importante en las elecciones que, como lo dice el Tribunal Electoral, en los mensajes del INE, que dice, estamos en un momento histórico. Claro, vamos a ver quién tiene más capacidad de poder tener este tipo de penetración. Yo lo que les digo es, ¿quieren escuchar una información real, veraz, oportuna? Escuchen radio, vean televisión, porque ellos sí, estos medios sí cumplen con obligaciones, sí cumplen con un carácter de una función social que se debe de cumplir, ¿no? Y además, transmite de forma gratuita todos los mensajes que se les pautan. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que hasta aquí queda mi participación en cuanto a los procedimientos, y en este momento le cedo el uso del micrófono al ingeniero Pasos. Muy buenas noches. Perdón. Sí, adelante. Adelante. Miren, muy buenas tardes. Si quieren pasamos a la próxima slide.
Yo creo que uno de los puntos principales y que se pide no es que se regulen los demás medios de comunicación, sino que se libere la regulación excesiva que se tiene para radio y televisión, ¿sí? Y aquí quiero, pues, más o menos describir algunas de las cuestiones más importantes y que van a ver que independientemente que directamente hay una afectación hacia la radio y la televisión concesionada, a lo último, los más afectados en todo esto son los ciudadanos y es la democracia, ¿sí? Yo llevo 22 años como director ejecutivo del grupo. He vivido muchísimo cuestiones informativas. XEU es uno de los medios con mayor penetración a nivel regional en Veracruz y en varias partes del estado. Hoy tenemos también una página internet que genera contenidos y que tiene un tráfico bastante grande, uno de los principales medios de comunicación en toda la región. Y nunca, créanme que en la parte de radio, nunca nos habíamos sentido tan limitados en la libertad de expresión. Nunca en 90 acabamos de cumplir 90 años, la XEU acaba de cumplir 90 años, fue la primera estación de radio en el estado de Veracruz, de las primeras que hubo en México, y nunca nos hemos sentido tan coartados de la libertad de expresión como con estas leyes electorales o las últimas modificaciones de las leyes electorales que hemos hecho. Entonces, uno de los principales agravios para mi manera de ver es la libertad de expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el manejo de contenidos está sujeto a muchísimas limitaciones. Y hablamos de los procesos sancionadores y hablamos de muchas cosas. Nosotros en radio, en la parte concesionada de radio, lo que es radio, ¿sí? Ya nos limitamos totalmente a los contenidos de una campaña electoral, ¿sí? Tanto que pues prácticamente no llevamos muy poco. De hecho, lo que hicimos nosotros como empresa para minimizar nuestros riesgos de que se abra un proceso sancionador, porque cualquier partido, aquí se abre un proceso sancionador si cualquier partido político se queja de algún candidato, o otro candidato se queja de otro candidato, o un ciudadano se queja de un candidato. Entonces, se abre, y lo abre el INE, y aunque tenga o no tenga razón, empieza el proceso, ¿sí? Y el empezar el proceso, pues obviamente conlleva a un gasto, ¿sí? Y una inseguridad muy grande por parte del radiodifusor. Entonces, ¿qué hemos llegado a hacer para cubrir una campaña política? Pues imagínense, le mandamos un escrito con anticipación al INE, le mandamos un escrito al OPLE, en caso de las elecciones, donde le decimos específicamente cómo vamos a cubrir, ¿sí? Y qué tiempos vamos a cubrir. Y así hemos cubierto las campañas. Es decir, si vamos a cubrir campañas de candidatos por ejemplo, a diputados federales, ¿sí? Decimos, vamos a abrirle 2 o 3 minutos para entrevistas, ¿sí? A cada uno de los candidatos, ¿sí? Y entonces se hace una reunión, firman todos los candidatos y se hace enfrente de todos los candidatos, aleatoriamente para ver a quién le tocan las entrevistas esas. Imagínense a lo que hemos llegado, ¿no? ¿Para qué? Para que ninguno de los candidatos se llegue a quejar y abra un proceso sancionador, ¿sí? Entonces, la verdad es que es un agravio total a la libertad de expresión y por lo cual, pues creo que sin libertad es muy difícil llevar una democracia plena, ¿sí? Vivimos en una continua inseguridad jurídica, ¿sí? Miren, les voy a enseñar aquí. Ay, pesa mucho. Este es un proceso sancionador que tuvimos en el 2010, ¿sí?
de una campaña que nos contrataron de 15,000 pesos, ¿sí? Que no tenía nada que ver con ningún candidato ni nada, ¿sí? Un partido político se quejó, nos hicieron un proceso sancionador, nos multaron con 30,000 pesos y nos llegó la multa por Hacienda. Y se tardó no sé cuántos años en la resolución, por lo cual les tuvimos que gastar por abogados. Entonces, totalmente subjetiva la resolución, ninguna razón en lo que teníamos, y a lo último que pasa, nos llegó por Hacienda el requerimiento de embargo para que poder pagar inmediatamente eso. Entonces, eso es esta ley electoral. Eso es, sí, esa es prácticamente lo que está. Entonces, no nada más hay una confusión para nosotros, hay una confusión terrible para los candidatos. Estamos hablando de inseguridad jurídica, de qué pueden decir y qué no pueden decir. O sea, es una cosa terrible. Nosotros, para que tengan una idea de todas las restricciones que hay, antes, en procesos electorales, nosotros como empresa responsable promovíamos el voto. ¿Qué quiere decir? Que teníamos spots de nosotros mismos para que la gente acudiera a votar en su derecho, para que pudiera ir a votar y para que hubiera una mayor afluencia, ¿sí? Y que analizara y todo y que votara. Bueno, ¿qué creen? Con esta ley está prohibido. Nadie puede promover el voto más que el INE, ¿sí? No hay alguna otra institución, no podemos nosotros promover el voto, no puede promover el voto ninguna de las instituciones a través de radio y televisión, solamente el INE puede promover el voto. Entonces, a esto hemos llegado, ¿sí? Tenemos otra de las cuestiones son las pautas del INE en radio y televisión, que estuvo hablando ahí Ernesto y estuvo hablando Francisco también. Agarraron los tiempos oficiales, los cuales pues no fueron creados para esto, ¿sí? Entonces, tiempos oficiales que en ningún país, reitero, existen y que supuestamente un motivo principal era para generar un ahorro, ¿sí? En que no se gastara tanto en las campañas políticas. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? El INE hoy gasta más en administrar los tiempos y monitorearlos que en lo que son una campaña de radio y televisión, ¿sí? Actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Terminó costando más caro, ¿sí? Prácticamente esto. Genera una carga administrativa operativa sumamente costosa para radio y televisión. Para que tengan una idea en cuanto a... Esta es la pauta más complicada que nos puede dar un cliente. La pauta del INE, la pauta a través de los tiempos oficiales. Para que tengan una idea, te dicen 3 spots entre las 4 y 5 de la tarde. Y si tú te pasas de las 4 y 5 de la tarde, o sea, si la pasaste a las 5 o 3 de la tarde, ¿sí? Ya hay una omisión, ya no pasó a las 4 de la tarde. Y puede ser que haya un excedente a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, en lugar de ponernos también en toda nuestra programación, pues tratamos de abrir un corte al minuto 20 para que no se pase, para que no se adelante el corte, que va, ese tipo de limitaciones tenemos, ¿sí? Pautas, antes los candidatos administraban sus propios recursos y escogían los medios que a ellos, ¿sí? En su convicción le daban más resultado, ¿sí? No agarro todos, no agarro estos, sino que yo en un momento dado escojo tiempos, escojo mi misma publicación y yo mismo los administro esa inversión que voy a hacer, ¿sí? En mi campaña, y yo mismo puedo calendarizar todo esto. Bueno, ¿qué pasa? Pues no se puede, ¿sí? No se puede hacer eso, no se puede contratar directamente. Un agravio a la libertad de comercio. No nada más el candidato o los candidatos no pueden contratar tiempos para esto, sino cualquier particular que en un momento dado quiere expresar un aporte a un candidato o algo que quiera decir, no se puede.
¿sí? No puede absolutamente nadie contratar radio y televisión en materia electoral, ¿sí? Y lo más, para mi manera de ver, que a lo último, todo eso, todo lo anterior, digamos que podrían ser afectaciones directas a la radio, pero lo más grave es una afectación directa a los ciudadanos al no tener el derecho de recibir la información libre, ¿sí? Por parte de todas las opciones políticas que en un momento dado se desarrollan, ¿sí? Y una afectación, por lo tanto, a la democracia, ¿sí? Yo no veo una democracia plena sin libertad, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los puntos principales y lo que tendríamos que hacer para corregir todos estos errores que se han hecho y todo este monstruo que se ha creado jurídico, ¿sí? Que se han judicializado las campañas en lugar de democratizado, ¿sí? Creo que lo que se tiene que hacer es desregular la radio y la televisión, ¿sí? No regular los demás medios, ¿sí? Yo creo en la libertad y creo que es muchísimo mejor que en un momento dado se tenga mucha competencia en el mercado, que haya muchas opciones y que ejerzan su libertad como debe de ser en cuanto a como lo tengan, ¿no? Y sí, si hay algunas restricciones o si hay algunas cuestiones legales de que en un momento dado se pasó uno, pues ahí están las leyes que en un momento dado, cuando hay un agravio personal, cuando hay que se necesita réplica, que lo que sea. Entonces, en el contexto de la libertad, creo que es uno de los agravios más duro lo que tenemos, ¿sí? Creo que antes de estas leyes, que fue, creo que en el 2008, si no me recuerdo, 2014, que estábamos platicando, los dos cambios fundamentales de esta radio, yo creo que teníamos una mejor democracia antes, una mayor libertad en todas las campañas. Con la ley anterior, prácticamente hoy el presidente podría seguir estando las mañaneras, podría todo mundo estar hablando lo que quisiera, ¿sí? Y estén a favor, estén en contra de las mañaneras o lo que sea, ¿sí? El propio hecho de ejercer la libertad de hacerlas, creo que eso no debería estar restringido en ninguna parte. Entonces, sí hay una afectación directa a la radio y la televisión de los medios concesionarios en cuanto en dos puntos, en la operatividad. Ya por la propia operatividad de esto se pueden generar sanciones, ¿sí? Ahora es también por los contenidos. Entonces, el manejo de los contenidos también puede generar sanciones, ¿sí? Y es muy riesgoso porque cualquiera de estas sanciones no nada más es en dinero, sino pueden caer en tu título de concesión y pueden ser motivo de que no te renueven una concesión. Entonces, así de grave está la situación. Entonces, ¿qué pasa? El radiodifusor dice, bueno, espérate, el que yo me exponga a entrevistar a un candidato, ¿sí? Y que quizá uno tenga mayor exposición de otro, y aunque sea una entrevista durísima y que le saque lo que sea, se puede quejar otro partido y me puede haber un proceso sancionador. Ya gasté en abogados, ya gasté en esto, ya gasté en el otro, ya sí, porque todo es subjetivo dentro de la parte y sujeto a criterios bastante ambiguos, digo, para que tengan una idea y ahí podrán dar ejemplos. El mismo tema, con el mismo tipo de sanción, a dos estaciones de radio se les sanciona diferente. O sea, ha pasado esto, o sea, tanto está tan mal esta situación. Entonces, creo que sí ha sido una afectación, y vuelvo a lo mismo, los más afectados dentro de todo esto, porque se tiene un servicio de radiodifusión que considero bueno, muy bueno en cuestión de toda la región y todo el país, y de mucha penetración. La mayor afectación es para los ciudadanos y por consiguiente para la democracia y para la libertad que en un momento tenemos para recibir los contenidos de manera totalmente libre, ¿sí? Creo que seguimos, ¿sí? Y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda que tengamos. No sé qué sigue, conclusiones. Si quieren, yo más o menos empecé a concluir aquí dentro de lo que estaba. No sé si quieran abrir el micrófono, Ernesto, Francisco, para ir
Concluyendo. Sí, Fernando, muchas gracias. Pues prácticamente tú tuviste una muy buena radiografía de lo que es la radio y cómo padece actualmente la ley electoral. Las conclusiones están en la pantalla. La radio y la televisión como servicio público de interés general deben cumplir con obligaciones en materia política electoral a la que no están sujetos otros medios de comunicación. El INE es la autoridad competente para promover el ejercicio democrático, autorizar, asignar y distribuir el acceso a los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales a la radio y la televisión. El ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en radio y televisión de materia electoral está sujeto a muchas limitaciones, demasiadas. Los contenidos en televisión restringida, internet, redes sociales, no están reglamentados en la Ley General de Instituciones y Instituciones Electorales, sino que vienen siendo regulados con transcurso del tiempo con criterios únicamente adoptados por la ley. Los procesos especiales sancionadores en la legislación electoral se incrementan de forma importante en periodos electorales. Y finalmente, a pesar de todas estas cuestiones complicadas, por información del propio INE, la radio tiene un nivel de cumplimiento de casi el 98%. Eso viene en documentación oficial del INE. Aquí quisiéramos terminar esta parte y si hay interés de alguno de los asistentes de que desarrollemos alguna pregunta, estamos a la orden nuestra. Perdón, nada más adicionar algo muy rápido. Nosotros cuando entró la primera ley electoral en el 2008, se ampararon muchos contra la ley electoral, ¿sí? El único amparo en todo el país que pasó, ¿sí?, en contra de esta ley electoral fue el del grupo de nosotros y lo llevó el despacho de Grupo ERA. Estuvimos sin pasar toda la propaganda política que nos mandaba el IFE en su momento, creo que 2 años o 3 años, Ernesto, si no me mal recuerdo. Entonces, obviamente que se ha peleado esto, ¿no? Jurídicamente, se han peleado de mil maneras. Y bueno, pues desgraciadamente el amparo, después de que nos dieron la suspensión provisional, después de los 2 años y todo, que dejamos de pasar esto, a lo último pues no me acuerdo jurídicamente qué fue, porque ya fue hace bastante tiempo, pero pues prácticamente se desechó el amparo y fue el único que había pasado. Entonces, sí se ha peleado, sí está general, ¿no? Entonces, yo creo que la única solución para terminar con este Frankenstein que hemos hecho, desgraciadamente, es de regular y quitar muchas de los candados que se tienen por parte de la parte de radio y televisión y equipararlos, ¿no?, a la libertad que se tiene hoy en otros medios como la radio, la televisión restringida, redes sociales, internet y todo, para tener una mayor libertad, ¿sí? Y para que a lo último el ciudadano decida qué contenido escuchar, qué contenido ver, que a lo último y no lo decida, ¿sí?, un tribunal, y no lo decida una ley, sino que lo decide el mismo ciudadano, ¿no? Yo tengo, hay 20 estaciones de radio, muy seguramente en cada una de las localidades de donde estamos, y si una no me gusta lo que está diciendo, la puedo cambiar, y si no, pues me puedo ir a televisión, o si no me puedo ir a internet, o si no me puedo ir a Twitter. O sea, esa libertad que tengamos de escuchar cualquier contenido, creo que es algo fundamental que debemos de tener, ¿sí? Y que es lo que tendríamos que luchar para que se desarrolle esto. Pero hoy tenemos esto que realmente es una, ya vaya, es tan complejo que entendiéndole, y inclusive nosotros conocemos toda la ley, yo la leí, imagínense, completa, y los abogados también obviamente se la saben de memoria. Seguimos, y hace 2 días acabamos de hacer una consulta con ellos para ver si podíamos dar un contenido, ¿no? Y terminamos viendo de que no, de que era muy riesgoso dar ese contenido. Entonces,
Eso es la realidad de lo que estamos pasando, ¿no? No sé si quieran concluir algo, Ernesto. Pues nada más señalar que efectivamente, creo que desde 2008, y mencionaste muy bien, nosotros promovimos un amparo en contra de la expedición de la ley, de esta reforma constitucional en materia electoral, y tan fue o tan era considerada violatoria a los derechos humanos. Todavía en ese momento eran garantías individuales, ahora derechos humanos, que se nos otorgó la suspensión del acto reclamado para el efecto de no difundir, creo que fueron cerca de 3 años, los mensajes que pautó el propio instituto. Nada más como resultado de esto fue que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ni siquiera lo resolvieron de forma individual. Tuvieron que hacer algún tipo de paquetes para resolver esto, y que se formara una jurisprudencia en contra de estas determinaciones, ¿no? Que pudieran, que ya no dieran lugar a algún recurso posterior en contra de esta reforma, que evidentemente, y por lo que hemos platicado, tenemos la visión legal y la visión del concesionario, donde claramente existen estas violaciones. Pero bueno, no sé, maestra, si haya preguntas que hacer. Yo ya he visto algunas aquí que me parecen muy interesantes, y adelante. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles a los tres su tiempo, su información, el compartir toda esa experiencia y ese conocimiento con alumnos y visitantes. Hemos tenido una muy buena afluencia, y entre todos tenemos algunas preguntas. Primero, la primera pregunta que nos apareció en el chat es: ¿a partir de qué fecha se pueden realizar actividades electorales a través de los medios pasivos para este periodo electoral? Como lo vimos desde el principio, pues eso se puede hacer únicamente a través del Instituto Nacional Electoral, a partir del inicio del proceso electoral propiamente dicho, que ya estamos adentro, inició en diciembre propiamente. Entonces, pues si algún partido político, algún candidato quisiera tener acceso a radio y televisión, necesita solicitarlo para que el Instituto Nacional Electoral lo paute. Es la única oportunidad que hay. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Otra de las preguntas que estaban más arriba en el chat es: ¿cómo se podría medir la presencia de campañas políticas en Internet? ¿Cuál sería su sugerencia? Fernando. La medición a ver, perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Y cómo podrían, o cuál sería su sugerencia para poder medir la presencia o la participación de campañas, presencia política en Internet? Bueno, evidentemente, al no haber una limitación en cuanto a la propaganda política que se haga tanto de partidos políticos como de candidatos o precandidatos o de cualquier persona, creo que se hace latente dentro de la participación de donde tenga el ámbito de aplicación. ¿Y a qué me refiero? Si es para una gobernatura, creo que se comentan mucho la difusión que se haga en determinados en plataformas. Y creo que la mejor medición es de voz en voz, ¿no? Los mensajes, la creatividad que se haga, pero es en cuanto a las repeticiones. Nosotros vemos, por ejemplo, que a veces abrimos un video en Facebook y salen luego un comercial. Y no te deja, antes dejaba cerrarlo, decía saltar comercial, pero no, ahora son más o menos 13 segundos donde tenemos la obligación. Y en las visualizaciones, tanto en videos de YouTube como en los videos de TikTok,
en las reproducciones en Facebook, las visitas en Instagram, los retweets, los me gusta, todo esto es una medición que nosotros vamos viendo. Creo que muchos de ustedes saben lo que son las cookies. Cuando alguien entra a una página de internet, se registran los datos, se registra la hora, se registran, y ahí hay una medición para saber qué tanta participación se tiene en redes sociales, en páginas de internet y todo. Esa sería una medición, pero la medición más clara es la que se hace de boca en boca, y les voy a poner un ejemplo, a lo Oye, mejor. perdón, Ernesto, creo que sí llevan un registro, ¿no? De la contratación de los candidatos en Y redes me parece que sociales la y en pregunta internet. va también en esos términos, porque lo mencionaban ahorita durante su disertación, que pues, incluso lo hablábamos antes de iniciar la conferencia, es muy difícil el tener los mismos parámetros en blanco y negro para cuestiones de la participación de Internet. Entonces eso queda como sin legislar todavía, sin contar. Entonces, sí Claro. hay alguna manera Sí de... tienen, que yo sepa, sí tienen un monitoreo y es más para una cuestión de topes de campaña que se hacen para cada uno de los candidatos. Entonces, independientemente de que no pueden contratar radio y televisión concesionada, el contratar redes sociales, y si tienen mucha presencia o en un momento dado se las pueden cuantificar, ¿sí? Y pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este candidato, esta cuantificación de esta pauta que tuvo aquí, se pasó del tope de campaña que tiene para esta región. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero como no hay datos, ¿no? Exacto. Porque les Pues llegan los datos está, al usuario nada más. O sea, si yo doy una no, página de alta, ahí sí me llegan. Claro, no, nada ya más de, una aclaración, sí, a lo mejor veían más o menos, decían de la cuantificación. Sí, tiene razón el ingeniero Pasos, en cuanto a la contratación, por ejemplo, de propaganda en páginas de internet. Claro que se tienen que celebrar contratos con el administrador de la página, y el único efecto que tiene es en cuanto a la fiscalización de los recursos destinados a los gastos de campaña. Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Aquí en el chat, Dalia Villa les pregunta, ¿qué creen que se podría hacer a futuro para combatir la inseguridad jurídica y favorecer la libertad de expresión? Bueno, ese es un tema muy, muy interesante. De hecho, pues es materia de análisis al interior del Comité de Abogados de la Cámara, y de hecho se está intentando. La solución sería la reforma legislativa para que permita la libertad de expresión, como lo comentó el ingeniero Pasos. Pero ante la imposibilidad que se ve a mediano plazo, ya se están intentando algunos recursos internacionales, quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede desembocar posteriormente en una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un abogado en la industria que ya ha interpuesto varias demandas en ese sentido. pues yo concluiría con, o sea, que mejorar, por ejemplo, pues una libre contratación, primero, libre contratación de cualquier medio de comunicación, el que escoja el candidato. Creo que una de las cuestiones más importantes para un candidato y decir, oye, ¿sabes qué? Si hace una buena campaña y si comunica correctamente, pues puede ser un buen candidato, ¿sí? Al que no haga una campaña y que no sabes ni siquiera por quién votar porque no tuvo ninguna presencia, porque no pudo expresar su mensaje, pues, pues ahí está otra cuestión. Le quitaría absolutamente todo el manejo de contenidos al INE, o sea, que no pudiera manejar por ningún motivo ningún contenido, es para que se garantizara la libertad de expresión, y prácticamente que el ámbito del INE sea más para los candidatos y los partidos políticos que para los medios de comunicación, ¿sí? Es lo que tendría que regular, ¿no? O sea, cómo se llevarían a cabo, qué tiene que hacer un candidato, qué no, pero no un medio de comunicación qué decir o qué no.
¿sí? Entonces, serían los puntos principales que en un momento dado, vaya, esto se tendría que pasar en la parte, digamos, de escribir legalmente en una modificación, pero yo le quitaría el manejo de contenidos al INE para garantizar la libertad de expresión, que se limite el INE a lo que realmente tiene que hacer, que es regular a los candidatos, a los partidos políticos y a cualquier aspirante independiente, ¿sí? Y que tenga una libre contratación, ¿sí? En cualquiera de las plataformas que quiera hacer su campaña el candidato, para que ellos mismos empiecen diseñando su campaña como ellos quieran, ¿no? Tengan la libertad de llegar y eso pues también tendrá mucho que ver de qué tan preparado está el candidato, el que diseñe una muy buena campaña, el que hagan algo y que su mensaje y lo que vaya a decir para llegar a la población y que en un momento los convenza analíticamente el voto o no. Perfecto. También la señorita Leslie Carr pregunta, perdón, la señorita Leslie Carr, muchas gracias, perdón, sobre el tema de sanciones y el seguimiento de las mismas con el Tribunal Electoral de la Nación, ¿aplica para todos los partidos políticos, sean nacionales o locales, o se ve directamente los partidos locales con el Tribunal del Estado? A lo cual, continúo con la pregunta, ¿cuál es la participación del Instituto Electoral del Estado a diferencia del INE, que es nacional? Bueno, sí, la participación, tiene mucho que ver con una reforma electoral de 2014, desde la extinción del Instituto Federal Electoral y el nacimiento del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el papel que juegan ahora cada uno de los institutos locales? Son auxiliares dentro de la actividad del Instituto Nacional. ¿Y a qué me refiero auxiliares? Son los encargados de preparar y de llevar a cabo las elecciones internas en cada uno de los estados, siempre atendiendo a un Instituto Electoral Nacional, digamos que son auxiliares dentro del ejercicio de la democracia de cada estado. Y hablamos, por ejemplo, de cuando se trata de una elección interna, se trata de la organización para que finalmente se encuentre validada por este Instituto Nacional Electoral. En el caso, por ejemplo, de la radio y la televisión, por tratarse de una materia de corte federal, son los encargados de realizar todas y cada una de las actividades, notificaciones, emplazamientos, notificación de material. En algunos casos, a las estaciones se apoyan de estos institutos locales para el ejercicio de sus atribuciones. Miss, tiene su micrófono apagado. Gracias, muchas gracias, Ernesto. A continuación me preguntan, ¿cuáles serían las preguntas a responder de las o los candidatos en la radio sin afectaciones? ¿Qué podrían hacer? ¿Quieres empezar, Fernando? Hace ratito mencionaba, nada más ahorita le dejo el uso al ingeniero Pasos, que hablan de una contratación efectiva y de una participación realmente democrática de cada uno de los sectores. El número de mensajes atiende, o sea, el número de los mensajes, por decir, de determinados partidos, si son nuevos, van en relación al número de votos que obtuvieron en la última elección. Entonces, vemos que algunos partidos, algunos candidatos no tienen la misma actividad que la de los partidos tradicionales. Algo que mencionaba, y nada más para a lo mejor abundar en lo que señalaba Fernando, se habla de una cancha pareja. Esto fue un principio que estuvieron señalando en la elección pasada de 2018, en el que decían que estén en igualdad de condiciones
todos los participantes. Hasta hubo ahí mucha propaganda por parte del INE, por lo que decían, partamos de una cancha pareja, ¿sí? Pero para poder tener esto, veríamos que existiera una igualdad en contrataciones, tanto de plataformas y lo que señalaba, que cada quien elija cuál va a ser su campaña, si va a ser en redes sociales, si va a ser en radio, si va a ser en televisión, si va a ser en eventos, pero que exista esa elección de libertad de contratación y de desarrollar una actividad por los propios candidatos, ¿no? Sí, no sé si se refiere a la parte de contenidos, esa pregunta. O sea, a la hora de entrevistar a un candidato, ¿qué le preguntaría? Pues le puedes Entiendo también, entiendo que sí, pero si gustas, pongo Pues mira, sí. nada más para que tengas una idea, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, suponiendo que tengamos una contienda electoral de un distrito, por decir el distrito 14 de diputado federal, y hay 8 candidatos. Entonces decimos, porque también tenemos que cubrir las demás, nosotros mandamos un escrito al INE, al OPLE, etcétera, ¿sí? En este caso es federal, es al INE, ¿sí? Y decimos, ¿saben qué, señores? Les vamos a dar 2 entrevistas de 3 minutos a cada uno en diferentes, en el mismo espacio o en el tal noticiero de la tarde. Así los cubrimos nosotros, por una cuestión de minimizar nuestros riesgos a una posible sanción. Entonces, lo que hacemos es que si son 8 candidatos, 2 por 8, 16, son 16 entrevistas, hacemos una reunión, decimos hay 16 espacios disponibles, saquen papelitos y entonces van a quedar las entrevistas de esta manera. No nada más, ¿qué hacemos con esto? Aseguramos de que todos los candidatos tuvieron 3 minutos de exposición de contenidos. No sé si me explique, ¿sí? Y entonces hacemos que ningún otro candidato ninguno de los partidos se pueda quejar de otro candidato para que no pueda un proceso sancionador. Ahora, lo más fácil es decir para nosotros, porque no ganamos nada en eso, me explico, realmente es un servicio a la comunidad y que por lo menos se den a conocer los candidatos, por nosotros podemos decir, ¿sabes qué? No, en radio no vamos a cubrir absolutamente nada, minimizamos riesgos, no hacemos nada. Pero, una vez dando la entrevista, le tienes que decir, me vas a firmar un papel donde no puedes tú promover el voto, no puedes decir, oye, voten por mí, eso está prohibido, no lo puede decir. No puede decir, salgan a votar, ¿sí? Porque el único que puede decir salir a votar es Entonces, hay ciertas limitaciones que tú lo tienes que hacer que firmen para en cualquier momento que diga, oye, ¿sabes qué? Este candidato promovió el voto, este candidato dijo, voten por mí, y hay un proceso sancionador, yo tengo un papel, le decía, mira, yo le avisé y estaba de acuerdo, pero el tipo lo sacó. Entonces, a ese grado hemos llegado, la verdad, o sea, pareciera de risa. Y es una de las cuestiones por las cuales también estamos haciendo este foro, ¿no? Para que se entienda la complejidad que hay dentro de esto, ¿no? Esto te lo puedo asegurar que la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Y que poco a poco nos van mermando estos. Entonces, ¿qué preguntas le podemos hacer? Las que sean siempre y cuando ciertas restricciones que tienen, como no promover el voto, no decir que tienen que votar, etcétera. Entonces, y la limitación a que sean los mismos tiempos para nuestra manera, eso es lo que nos ha funcionado y no hemos tenido ningún problema en cuestión sancionadora haciéndola de esa manera, súper cuadrada, súper recta, pero por lo menos hacemos un intento de que haya un contenido, de que conozca la gente los diferentes actores políticos, ¿sí? Sin o minimizando nuestro riesgo de algún proceso sancionador, ¿sí? No sé si se contestó, pero... Veremos ya si nos contesta por aquí que no entendió. Hay otra pregunta que nos dice, ¿de qué forma consideran ustedes que los estudiantes de dirección de empresas de entretenimiento y añadiría yo de comunicación pueden fomentar esta libertad de expresión en este momento? Bueno, pues es muy... La respuesta natural sería exponiendo esta
preocupación, estas limitaciones ante los legisladores a los que tengan acceso y convencerlos de que se haga una reforma legislativa que dé oportunidad y amplia libertad de expresión a todos los actores políticos. Eso es lo que se puede hacer para modernizar la comunicación. Es lo que yo diría. No sé, Fernando, ¿tú tienes alguna cuestión? Sí, pues prácticamente ir demandando esto, ¿no? O sea, que la misma sociedad se involucre en este tipo de cuestiones y que se esté pidiendo, ¿no? Nosotros obviamente lo estamos pidiendo y lo pedimos como cámara, como industria, pero pues como somos los afectados y piensan todo legislador, sí, pues quieres beneficios, quieres, y no logran entender, me explico, ahora esto se hizo de manera constitucional, fueron reformas constitucionales, o sea, todo esto, el primer enfoque, el primer cuestión que se metió fue desde la primera reforma constitucional, ¿no? Que se hizo y que la metieron en la Constitución. Entonces se tiene que reformar toda la Constitución para cambiar esto, ¿no? Entonces, está un poquito complejo, pero a lo último es que la sociedad presione para esto y cómo es, uno, dándolo a conocer, ¿no? Dándolo a conocer la problemática que se tiene, y dos, pues ejerciendo diciendo que pues lo que se quiere es una libertad plena para los contenidos, ¿no? Yo aquí mencionaría algo de lo que a lo mejor fue parte de lo que hablé, que sería volvernos un poquito más en los contenidos, un poco más exigentes en los contenidos. Creo que esta parte de desconocimiento o falta de participación de la sociedad, nosotros vemos decir, mejor no veo televisión radiodifundida para no ver comerciales. Más bien hay que pedir mensajes que sería toda esta parte, mensajes de calidad, que realmente nos dejaran un poquito más y que podría influir más en cuanto a la participación de la radio y la televisión. Yo quiero poner un ejemplo de la actualidad, ¿no? O sea, suponiendo que un partido político le tocan de los casi 100 spots, que 90 y tantos que tenemos diarios en tiempo electoral, que le toquen 20 spots, ¿no? A un partido, o un poco menos, 15 spots, ¿sí? Suponiendo que le paguen 15 spots en una regionalidad donde tienes 3 o 4 candidaturas fíjate, en esta elección vamos a tener federales, diputados locales y alcaldías, ¿sí? Entonces, de esos 10 spots que le tocan o 15 spots que le tocan a un partido, ¿sí? Va a ser el mensaje nacional que quieren poner, luego el mensaje local, federal que quieran poner, luego el mensaje local de los diputados locales, y luego también el mensaje de las alcaldías. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Se empiezan a anunciar los partidos como partidos y no sale absolutamente nada de los candidatos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Por radio y televisión, en cuestión de pauta electoral, no sabes ni quiénes son los candidatos locales, ni quiénes son los candidatos de los partidos. O sea, no llegan a distribuir. Además, imagínense una campaña con esos 10 spots que tengas, ¿sí? Cambiándolos en quién sabe cuántas candidatos que se tienen en la localidad del mismo partido. No sé si me explique. Entonces, realmente no hacen campaña con radio y televisión. ¿Sí me explico? No se hace campaña. O sea, un candidato a la alcaldía no se escucha su nombre en radio y televisión con spots. No, y un candidato a la alcaldía, digamos, a diputado local tampoco se escucha. Entonces, ni siquiera les funciona o sirve. Esos son mensajes generales, me explico,
que normalmente se hacen, y bueno, los han escuchado en las campañas anteriores, cuando sobre todo se juntan varias elecciones, ¿sí? O varias curules, y entonces esa es la realidad. No hay una exposición, me explico, real de cada candidato. Y por más que quiera hacer una campaña el candidato, pues no puede, ¿no? Está limitado a la parte de internet, a la parte de redes sociales, y entonces su universo es muchísimo más pequeño, además de que tiene una limitación en el presupuesto que si se llegan a pasar, están, ¿no? Entonces, cuarta las libertades, ¿no? ¿Sí? Y cada día más, un poquito más. Pues hay muchísimas felicitaciones por parte de los asistentes. Les repito, hemos tenido una afluencia muy buena, porque obviamente el contenido que ustedes nos han compartido es de primer índole y pues ahí les compartiré ya todas las felicitaciones y opiniones de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y por parte de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, aparte de agradecerles infinitamente su tiempo, quisiera, pues de manera virtual de principio, pero compartirles unos pequeños agradecimientos significativos y con mucho cariño, con toda la intención de seguramente formar parte de aquella pared del honor que seguramente todos tienen. Les agradecemos mucho su participación. Se los haré llegar físicamente posteriormente. Y de nuevo, pues, agradecerles su presencia el día de hoy, su tiempo, que fue un poquito más largo de lo que habíamos pensado. Y sé que ustedes son personas muy ocupadas, sin embargo, apreciamos este tiempo dedicado a los jóvenes, a los interesados en las cuestiones electorales, a los interesados en las cuestiones legales y sobre todo, como dicen ustedes, que hacer conciencia de que como sociedad tenemos que empujar a esa libertad de expresión, a que no nos limiten en lo que vamos a escuchar, sino que tengamos acceso a todo lo que los candidatos tengan que decir en los diferentes espacios, medios masivos primordialmente, plataformas electrónicas, pero de una manera que podamos formar propios criterios. A todos nuestros participantes, nuestros conferencistas, les agradecemos. Les comento que este contenido estará en nuestra página, nuestro canal de YouTube a partir de este próximo lunes para futuras referencias. Y bueno, pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy, darles muchísimas gracias. Licenciado Francisco, licenciado Ernesto, ingeniero Fernando, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. No, muchísimas gracias a todos, y agradezco, digo, en especial a la escuela, pero también a Grupo ERA, a tanto Francisco como Ernesto y a Reina, que realmente, pues, en cuanto les dije, dedicaron tiempo a hacer la presentación y que están compartiendo su expertise, ¿no? Y estamos abiertos en cualquier tema relacionado a radio, a televisión y todo, en cualquier cosa que necesiten o que quieran saber más de ello, pues adelante, con mucho gusto ahí con Mari Carmen, nos pueden contactar y estamos abiertos a todos. Estamos aquí a sus órdenes en Veracruz y los licenciados allá en el DF. Sí, muchísimas gracias a Grupo ERA y en realidad, sí, también a Reina, que está tras bambalinas acompañándonos con las presentaciones, apoyando al licenciado Francisco y al licenciado Ernesto, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Y muchas gracias a todos los que se conectaron y que estuvieron atentos a esto. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a los asistentes, que es finalmente para ellos mostrarles un poco de la situación actual de esto. Maestra, muchas gracias. Ahí está Carlos, mira, Ferraes. Está también acompañándonos Carlos Ferraes, no lo había visto. Carlos, salúdanos. Otro amigo radiodifusor. Saludos, Carlos. Así es, ¿no? Muchas personas de medios que estuvieron con nosotros el día de hoy, también muchísimas gracias.
Fue un honor tenerlos al menos de manera virtual. Esperemos que la próxima plática nos honre con su presencia de manera presencial. Mientras tanto, esto es lo que tenemos y hay que salir adelante y hay que pujar por esa opinión abierta y esa postura que ustedes tienen en cuanto a la libertad de expresión. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.